La ignorancia es el peor enemigo de un pueblo que quiere ser libre. Estimados compañeros, compañeras y profesor, hablar de educación es en realidad hablar del destino de una sociedad, porque ahí donde hay educación hay libertad y donde falta, lo que queda es desigualdad, silencio y pocas oportunidades. Si volteamos al pasado, nos damos cuenta que la educación no siempre fue un derecho. Durante mucho tiempo fue tan solo un privilegio. En civilizaciones como Egipto o Mesopotamia, el conocimiento estaba reservado para unos cuantos, para quienes tenían el poder o pertenecían a las élites, mientras que la mayoría de la población quedaba al margen. Incluso en Mesoamérica, donde existían sistemas educativos importantes, la formación siempre estaba diferenciada según el papel que cada persona ocuparía en la sociedad. Es decir, desde entonces, la educación ya no solo enseñaba, sino también definía destinos. Más adelante, en la antigua Grecia, surge una idea distinta, una idea que marcaría profundamente nuestra forma de entender la educación: formar ciudadanos, no solo personas que saben hacer cosas, sino personas que saben pensar, cuestionar, hablar y participar en la vida pública. Sin embargo, este avance no fue permanente. Durante la Edad Media, el conocimiento volvió a concentrarse en unos pocos y muchas veces estuvo condicionado por estructuras de poder. Y no es hasta el Renacimiento, con la invención de la imprenta de Johannes Gutenberg, que el conocimiento empieza a expandirse de manera más amplia. Por primera vez, las ideas podían viajar, podían llegar a más personas, podían cuestionar lo ya establecido. Pensadores como Jan Amos Comenius defendieron que la educación debía ser universal, que no solo debía depender del origen social, sino ser un derecho para todos. Y más adelante, durante la Ilustración, en el siglo de las luces, obras como Emilio de Jean-Jacques y reforzaron la idea de que la educación debía formar individuos libres. Y así, con el paso del tiempo, la educación fue cambiando, evolucionando, adaptándose. Pero entonces surge una pregunta inevitable: ¿realmente hoy tenemos una educación que libera? Porque si miramos al presente, encontramos una realidad muy distinta. Vivimos en una época donde el acceso al conocimiento es mayor que nunca, donde la información está al alcance de todos, y aún así, millones de estudiantes abandonan la escuela. Tan solo en México, más de 800,000 jóvenes dejaron sus estudios en el último ciclo escolar, y detrás de cada número hay una historia, hay sueños interrumpidos, hay oportunidades que se pierden. Y sí, es cierto, existen factores económicos, entre otros, pero no podemos reducir al problema solo a eso, ya que se trata de algo aún mucho más complejo, porque también hay algo más profundo, algo que tiene que ver con la forma en que entendemos la educación. El pedagogo Paulo Freire lo explicó de manera contundente: el hablar de una educación bancaria, una educación en la que el maestro deposita información y el alumno simplemente la recibe, memoriza y la repite sin cuestionar, sin dialogar, sin comprender realmente lo que aprende. Y cuando eso ocurre, el aprendizaje pierde todo el sentido. Porque aprender sin entender cansa, memorizar sin cuestionar frustra, y estudiar sin encontrar propósito termina por alejar a las personas del conocimiento. Por eso, hoy es necesario replantear la educación no como un proceso mecánico, sino como una herramienta de transformación. Una educación donde el alumno no sea un receptor pasivo, sino un sujeto activo, donde el aula no sea un espacio de silencio, sino de diálogo, de conocimiento, donde este se impone, no solo se impone, sino que también se construye. Porque cuando una persona aprende a pensar, no solo cambia su vida, cambia su forma de ver el mundo, cambia sus decisiones, cambia su entorno. Y cuando muchas personas empiezan entonces a cuestionar, cambia una sociedad entera. Ahí es donde la educación cumple su verdadero propósito: no formar obedientes, no formar esclavos, sino formar ciudadanos que no repiten ideas, sino que las construyen, que no se adaptan al mundo tal y como es, sino que tienen la capacidad misma de transformarlo. Porque al final, la educación no solo define lo que sabemos, define lo que somos y lo que seremos capaces de hacer. La educación verdadera es praxis, es reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. Paulo Freire.